Hola de nuevo en el microsalón. Bueno, habréis visto antes el directo de antes que tiene cierta relación con este porque me parece muy interesante que en esta edición del microsalón se está dando bastante foco a algo que creo que en general invisibilizamos bastante, quizás sin querer, que es la dirección de fotografía en el género documental. Entonces, es que antes hemos hablado con Juan Cabestein Ok. sobre Madrid También Exterior, exterior. con Javi Bermejo, y en este caso pues vamos a seguir con el género documental. En este caso dos directoras de fotografía que acaban de terminar el panel sobre Caja de Resistencia y Flores para Antonio. ¿Caja de Resistencia está ya estrenada? Se estrenó en el Festival de la Semincio del año pasado. Lleva ya todo un año de recorrido de festivales. Sí, porque ha estado en festivales, ¿verdad? Sí. Vale. Y se ha estrenado también. Vale, vale. Es que yo la he Sí. visto, pero la he visto en Beoforqué. Ah, vale. Entonces, claro. Y Flores para Antonio, que sí estuvo en... Fue sección oficial, ¿verdad? De San Sí, Sebastián. sección oficial no a concurso, pero estuvo en sección oficial en San Sebastián y luego ahora está en cines. Y bueno, ya las Salas. conocéis, Raquel Fernández, Juana Jiménez, no necesitan presentación, pero... Muchas gracias. entonces, por lo menos en esta comunidad, la nuestra, no. Entonces, contarnos un poco qué habéis hablado en el... Un poquito por hacer un poco de recap del panel del que acabáis de salir, que estáis bastante contentas. Claro, sí, ha ido muy bien el panel y en realidad hemos hablado un poco de todo. Para empezar, lo primero que hablamos fue como de cuando llegas a un proyecto documental, que normalmente, como todos los proyectos, tiene un desarrollo antes y una investigación antes, que de eso Raquel puede hablar mucho, y cómo yo llego a un proyecto que de repente ya llevan unas conversaciones, incluso mucho material hecho, y te incorporas y cómo llegas y cuál es en realidad la configuración también del equipo a partir de del proyecto que te encuentras de documental, ¿no? Porque en documental siempre se busca una cosa como de ser ágil, de tener equipos más o menos pequeños, pero en el caso de Flores para Antonio había como una necesidad como de crear una intimidad y crear una sensación como muy cercana, pero al mismo tiempo había como una exigencia estética fuerte, ¿no? Porque tienen bueno, pues por los mismos protagonistas, porque en realidad son personas súper mediáticas, era un documental que seguramente iba a generar mucho interés y había algo como de buscar una atmósfera que en algunos casos incluso se volvía como... O sea, que sí que utilizaba luz, ¿no? Porque estábamos hablando también del uso de la luz o no la luz, y aquí en este caso sí, ¿no? Y eso era muy importante y fundamental en este documental. Claro, es que son dos proyectos posiblemente muy interesantes para comparar, ¿no? Digamos, dos maneras de tratar el documental completamente distintas, ¿no? Y luego además lo que tú comentas que has entrado más tarde, ¿no? Cuando el proyecto ya estaba un poco empezado. Bueno, más que empezado, sí que habían rodado algunas imágenes y luego, pues, obviamente, que eso también lo comparten los dos proyectos, es que es un discurso y una película que se arma también a partir de muchísimo archivo. De archivo. De archivo familiar, de archivo de televisión, de películas, o sea, había algo que todo el discurso también se iba a armar a partir de muchísimo archivo, ¿no? Todo cómo se iba a articular la película. Entonces, esto era, bueno, era una cosa que había que tener muy súper en cuenta, porque en realidad... Claro, porque tu papel o tu trabajo con ese archivo, o sea, ¿cuál es? Hombre, claro, este documental, o sea, los documentales se arman también como mucho en la sala de montaje. Al final Sí. es donde terminan cogiendo el cuerpo, el sentido, el discurso, el tempo, todo. Entonces, en realidad tú tampoco sabes qué material de archivo van a elegir, porque en este caso es como medio infinito, o sea, había muchísimas cosas. Aparecieron imágenes de archivo cuando ya habían cerrado el montaje y aparecieron de repente unas cintas de VHS y de repente cambiaron, era un tesoro lo que habían encontrado, tenían que volvieron a abrir el montaje para volver a incluir imágenes, entonces en realidad está ahí. Yo lo que sí creo es que, claro, una imagen siempre, una detrás de otra, crean un lenguaje. Entonces sí que es muy importante luego, aparte de nuestro trabajo de haber capturado lo nuevo,
es conseguir que en postproducción todo eso sea un conjunto. O sea, la gran O sea, necesidad de la coherencia, claro. que es donde el DOP es donde... Exactamente, entonces alguien tiene que darle como una coherencia a todo eso. Entonces hay un trabajo de talonaje y de color muy, muy interesante para hacer de todo ese collage de imágenes una unidad. Y bueno, y ahí hay que dedicarle un tiempo y un cariño para tratar también imágenes que en muchos casos están destruidas. O sea, son imágenes que tienen un valor incalculable por lo que se ve en ellas, pero que en realidad la imagen está muy al límite de no verse, incluso, ¿no? O de tener una cantidad de grano o de ruido visual que a veces hay que, bueno, tenerlo como con cuidadito, como una restauración ahí con cariñito, para que eso siga siendo parte de y se pueda ver, y se pueda entender, y se pueda transmitir lo que se quería ver en esas imágenes, ¿no? Vale, en este caso, creo que lo hemos dicho, pero ahora mismo dudo, Flores para Antonio, Flores para de Shakira Antonio, sí. Cuesta, y Caja de Resistencia, Sí. es que no sé si lo hemos dicho. Sí. Ah, sí, es verdad, tú tienes tu micro. Vale. Caja de Resistencia, cuando yo entro al proyecto, Concha y Alejandro, los directores, llevaban 10 años investigando para este documental. Entonces, claro, es vértigo de inicio, ¿no? Porque, claro, se te viene encima, ¿no? Todo un estudio muy profundo, ¿no? Sobre... Cuéntanos un poquito de qué Claro, va. hay un documental que se hace en los años 80 que se llama Rocío. Ese documental, cuando se exhibe, hay una censura por parte del gobierno socialista de ese momento, porque se supone que, claro, que ese documental lo que está trasladando es la información de, bueno, los fascistas de ese momento, cómo acaban, ¿no? Con un pueblo en Huelva, con toda la gente, bueno, pues que venía, ¿no? Como del otro lugar, ¿no? Político. Entonces se dan nombres que lo dan los propios, los propios personas, ¿sabes? Que sufrieron, ¿sabes? Esas matanzas, ¿no? Claro, ahí hay una investigación que tiene que ver con que las fraternidades, no, ¿cómo es? Las del Rocío, ¿cómo se llama? Ah, sí. Los grupos... ahora mismo no me sale. Sí, a mí los tampoco. grupos que conforman, ¿no? Las cofradías del Rocío, bueno, pues son parte fundamental, ¿sabes? De esa organización de la Falange. Entonces, bueno, se censura ese proyecto y a partir de ahí ese director se va a Portugal, Cecilia. ¿Sé qué año fue? En el 82. Sigue censurado. El Rocío en España se puede ver a través de YouTube Internacional, está sin censura, pero en España sigue censurado toda la parte donde se decía quién eran, ¿no? Pues eso, ¿no? De las hermandades del Rocío, quiénes eran los participantes, ¿sabes? En esos fusilamientos y en esas muertes. Bueno, nuestra memoria, ¿no? Esta memoria de España que ha quedado silenciada y que todavía, ¿no? Atacamos al honor de esas familias falangistas. Entonces, claro, partimos de ese material que es increíblemente bello, ¿no? De la captura de Fernando Ruiz Vergara, ¿no? de ese Rocío, y a partir de ahí empieza esa investigación de 10 años. Los directores pueden establecer una confianza, ¿sabes?, como muy cercana con el director, todavía vivo en ese momento. Ese director les da todo el legado de vida que no pudo realmente remontar, fue una vida que fue, ¿no? Pues eso, cortada en ese momento por ese fallo, ¿no? judicial, y les da el legado de toda su obra, ¿no? A Concha y Alejandro. Y lo que Concha y Alejandro ponen en marcha es reinterpretar todas esas historias que habían quedado en cajas de resistencia, ¿no? De esa resistencia política que Fernando quería. Y bueno, y nosotros nos ponemos un poco a organizar casi la vida de Fernando y de todos esos materiales que habían encontrado de él y de la captura también que habían hecho Concha y Alejandro por años con Fernando Ruiz de Vergara. O sea, yo me encontré con todo lo más grande y luego, bueno, reinterpretar la mirada de Fernando a través de Concha y Alejandro, ¿no? O sea,
un proyecto precioso con muchísimos materiales que también, como Juana, tuvimos a Paula Morón, de colorista además en los dos proyectos, de una manera así muy, pues bueno, como casual, ¿no? Es una de nuestras colaboradoras, ¿no? Por momentos, y Paula se encargó con nosotras, ¿no? De transitar todos esos materiales de texturas, es eso, de muchas veces muy deteriorados. En el caso de Caja de Resistencia hubo una película de Boyaín que la Junta de Andalucía restauró para el documental. O sea que estos documentales también tienen muchas veces la capacidad, ¿no? de la devolución de esos materiales también para, ¿no? para todas nosotras, ¿no? O sea que nada, una maravilla, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Y este tipo de proyectos además es que son tan diferentes a cuando ya entras en otros engranajes más industriales, ¿no? O puedas hacer una serie. O sea, el plantearte esto, me imagino que aquí sí debe haber alguna diferencia, lo intuyo, ¿no? En tu caso, el estar más en el tiempo, ¿no? O sea, tener más tiempo, ¿no? Hombre, para, muchísimo. pero poder contar con ello de una manera tranquila, ¿no? O sea, Sí. sin quizá ese estrés de que te están esperando, de que hay un deadline, de que, ¿no? Me imagino. Claro, o sea, nosotras además estamos transitando dentro y fuera de la ficción, ¿no? De series, de largometraje, o sea que, o sea, esto es un regalito, ¿no? Cuando tienes proyectos de este tipo, que claro, viene una presentación como con un tiempo de preproducción muy amplio para luego también, claro, en un tiempo muy reducido poder conseguir mucho, ¿no? Para que estos directores se puedan llevar mucho material con el que jugar, ¿no? En montaje, que al final, como ha dicho Juana, ¿no? Es donde se termina el guión, ¿no? Donde se termina la pieza. Y claro, es la maravilla de montarte en una van con el equipo y empezar. Yo en el caso de Caja de Resistencia empezamos un viaje de un mes por todo Portugal. Entonces también en esa van se van estableciendo también muchos de los diálogos que tienen que caer luego en la imagen, que es alucinante. No es que vas a rodar, no, vas de viaje, ¿no? Y es un viaje que, claro, empieza de una manera y acaba, pues eso. O sea, es un viaje en sí mismo, claramente. Total, ¿no? Sí. Y bueno, y el viaje continúa, ¿no? Porque luego también en el caso de Caja de Resistencia han sido 2 años y medio de montaje para ellos. O sea que el proceso para ellos es de casi 15 años, ¿no? De una idea que está viva todo el tiempo, pero que bueno, que te atraviesa la vida, ¿no? Pasan muchas cosas en 15 años también. Entonces también ves ahí el pozo de todo eso, ¿no? O sea, y bueno, y ahora ya, pues claro, ya pertenece a todos, ¿no? Ya es un viaje que lo hemos vivido, pero que ya está ahí, ¿no? Y en tu caso con Isaki, bueno, ayer hablábamos un poco de Isaki, somos todas fans de Isaki. Y bueno, claro, a él como documentalista, ¿no? Además, que es un referente. Cuéntanos un poco cómo es trabajar con él y cómo ha sido en este caso trabajar con él. Bueno, en este caso la peli también la hacía Elena e Isaki, entonces había como una coproducción, o sea, una codirección. Y a ver, ellos se conocen mucho, han colaborado mucho. Suelen trabajar juntos. Sí, o sea, de cierta manera, claro, pero yo creo que también había una cosa de Isaki como de invitarla a ser directora, porque yo no sé si habían hecho una codirección en ese sentido, ¿no? Y entonces tenían una cosa como de soltarse el guante, ¿sabes? Como que había momentos en que la dirección era más de Elena y de repente soltaba y entonces ahora de repente entraba como Isaki en juego, ¿no? Entonces había una forma que para nosotros como equipo había que como que también bailar esa danza que al principio nos descolocaba un poco, pero luego fue como, bueno, pues como todos los proyectos que de repente es así y esto es lo que hay que hacer y esto es a lo que venimos, pues te adaptas, lo haces tuyo esa manera y también hace parte como de la particularidad del proyecto ya de por sí, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como muy chulo, había cosas que, por ejemplo, Isaki tenía muy claras, que quería rodar solamente con una cámara, que yo creo que fue un acierto,
Y entonces, por ejemplo, toma ese tipo de decisiones era muy importante. Isaki también tiene una visión muy fotográfica de las cosas, bueno, Elena también, pero de otra manera, pero entonces, por ejemplo, él sí tenía muy claro que quería que fuera cámara en hombro, o sea, hubo ciertas cosas de cómo luego fue la dinámica del documental que vinieron más marcadas por él, pero, por ejemplo, Elena también quería cosas como a veces más oníricas o más poéticas, o de repente quería llegar a lugares más concretos de contenido, y entonces guiaba más por ahí. Entonces, bueno, hay como se vuelve como eso, como un baile, ¿no? Entonces estás ahí en medio de un baile que va y viene y que de dos personas que son diferentes y que, bueno, se han visto en esas circunstancias y están ahí, ¿no? Entonces yo creo que todo el equipo tenemos que ir hacia eso. Todo el equipo teníamos que ir como vale, pues ahora entra a jugar y saque, ahora, y aunque obviamente estaban los dos ahí todo el tiempo, en el monitor y lo estábamos viendo, ¿no? Y luego también, en cuanto a los tiempos en este rodaje, nosotros teníamos tiempos limitados con las personas que hacían las entrevistas, porque muchos tienen unas agendas complicadas. Claro, pero estamos hablando de personas que son muy famosas. Claro, entonces no había una... Claro, o sea, limitado. Claro, había un tiempo limitado y había un plan de rodaje, y un plan de rodaje que había que cumplir. Entonces digamos que aunque se abrían los huecos, yo a veces me sentía un poco como de, hostia, es que esto hay que ir haciéndolo, porque si no, a lo mejor esta otra persona que vamos a entrevistar, ya si no entra, ¿no? Ya si no le vamos a dar el hueco, ¿no? Es que o sea, la propia Alba tenía una agenda a veces compleja porque estaba haciendo teatro, porque, bueno, pues porque... Oye, pero Alba no tenía que ver en la producción, porque yo creía que era parte como una showrunner o una creadora, porque era un poco un proyecto que ella quería hacer, ¿no? Algo... Ella es, o sea, no sé si es la productora o es, mejor dicho, son tres producciones grandes, ¿no? La coproductora, luego está Caballo Films y luego está... Movistar. Bueno, Movistar está detrás, pero digamos, como plataforma. Pero luego están ellas, que son Flower Power, que es su productora, que es de la madre de Alba y de Alba de cierta manera. Entonces ellos sí que, claro, dentro del proceso de montaje, que esto es larguísimo y también fue muy extenso, yo creo que estuvieron montando un año o a lo mejor más, porque solamente antes de que empezáramos a rodar ya había una montadora incorporada seleccionando y trabajando el material de archivo. O sea, que había una documentalista, o sea, que es que había un montón de gente ya incorporada cuando yo llegué. Y entonces todo ese trabajo de archivo y de montaje, en el que obviamente estuvieron ellos, los directores, bueno, en fin, fue como eterno también. Yo creo que Alba estaba incluida y de cierta manera era importante también lo que dijera la familia. Yo creo que había un punto en que lo que... Claro, porque además estás usando partes muy sensibles de su vida. Claro, y de su vida. ¿Había ahí un derecho de corte por parte de los Pues yo no sé si había un derecho de corte o se podía llamar de esa manera, pero yo sí creo que había una cosa como de, bueno, sí, tiene que pasar por ahí, ¿no? Claro. Tienen que darlo ellos siendo tan famosos, o sea, porque claro, la intimidad de cualquiera, de todos es importante, pero claro, es que estamos trascendiendo ya a un personaje público. Claro. Y también porque obviamente también estaba todo el estigma de su muerte, de las drogas, o sea, un montón de cosas que pues había que atravesarlas y que en un principio tampoco estaba muy claro dónde se iba a posicionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que al final también dando trabajo, lo que me parece increíble y lo que me da mucho gusto del documental es que al final toda esa profundidad y todo ese trabajo y todo ese tiempo que se dedica a la documentación, todo eso al final crean normalmente discursos también como muy profundos o muy sentidos o muy... En este caso yo creo que la gente se conmueve mucho con el docu porque en realidad sí que, bueno, que al final Alba lo dice en todas las entrevistas que hace, que para ella fue un viaje de reconocimiento hacia su padre, de amor, de abrirse, de curarse, de sanarse, y todo eso pues está ahí, ¿no? Bueno, y porque estás hablando de la realidad, quiere decir que es que claro, estás trabajando, o sea, tu discurso, tu relato
Es tu vida. Es la vida, es la vida, es la realidad, ¿no? O sea, no es una ficción. Exacto. Entonces, claro, yo creo que eso al público o sea, genera una emocionalidad, por mucho que te pueda hacer llorar una película, ¿no? Un drama, pero Claro. cuando algo es real, te Claro. atraviesa mucho más, ¿no? Te atraviesa de otra manera, totalmente. Y en tu caso es que ya estamos hablando de memoria histórica, o sea, Claro, estamos hablando de claro. cosas pendientes. Exactamente, ¿no? O sea, y como, claro, o sea, a ver, había algo de la memoria histórica que, claro, eso ya también te ataca, ¿sabes? Bueno, también cada una de nosotras hemos vivido con esta memoria, ¿no? Cosas diferentes. Mi familia viene muy atacada, ¿no? Desde lo político, ¿no? En esos años, mi padre también tuvo una posición muy sindicalista durante, ¿no? Toda la transición, ¿no? Y esa etapa, y estábamos de repente en esas historias, estábamos buscando, ¿sabes? Esas colectividades, ¿sabes? De fábricas, estábamos repasando un poco el horror que había vivido, ¿sabes? La familia como de mi abuela en Guernica, mi abuelo, ¿sabes? Con la desaparición de muchos hermanos, de casi 4 hermanos, o sea, de repente, claro, estábamos en esa van como atravesados por nuestra memoria también personal, ¿sabes? Entonces, claro, era muy alucinante, porque al final, claro, ponerte delante, ¿sabes? De gente que te va a transmitir esas memorias, claro, son memorias muy paralelas, son como muy espejo. Y claro, había momentos que, entrevistas que hicimos, ¿no? A la comunidad de mineros, con el tema, ¿sabes? El horror del trabajo, ¿no? Y la dignidad del trabajo. ¿Sabes? Bueno, todo eso para mí fue súper rico, porque fue otra vez, ¿sabes? Como volver casi a mi familia, ¿no? O sea, recuerdo que en un Q&A hubo un chico que preguntó, pero ¿cómo llegas tú al proyecto? Claro, y es que muchas veces es casi por un azar, pero no es tampoco tan azar. Concha y Alejandro vienen de ahí también. Yo estoy conectada con algunos directores andaluces que forman parte como de este cine, ¿no? Con un nivel así como muy, muy político. De repente, claro, estás ahí porque tú también vienes, ¿no? Claro, pero no lo diría, yo no lo llamaría azar, más bien lo llamaría destino. Claro, es eso, pero que tiene como una parte de azar, pero luego, claro, de repente dices, no, pero si es que, claro, si es que aquí está mi abuelo, aquí está mi padre, aquí estoy, claro, yo parto de toda esta memoria dramática, ¿no? De todo esto. Hombre, aparte tienes un entorno, claro, claro, donde todo eso estás bebiendo todo el rato de eso. Sí, te vas conformando también, claro, con el grupo de amigos, cómo se va formando, como hay unos que se van, otros que se quedan, otros se incorporan, ¿no? Es todo eso. Yo creo que el documental... Porque son aventuras, es lo que decías tú antes, son viajes, ¿no? Sí, entonces total. es como tú eliges irte de vacaciones a un resort o hacer un viaje. Con unos loquitos en una van por Portugal, ¿no? Sí, claro, total. Es así. Es ese, sí, no solo trabajo, sí, Claro, total. claro, bueno, es como un todo, ¿no? Al final es un todo. Es precioso los documentales también, como hay una conexión con ese equipo con el que decides vivir ese viaje, porque siempre es como un viaje. Entonces, y como hay un punto en el que obviamente se sigue manteniendo una jerarquía y unas cosas, pero al mismo tiempo todos, no sé, pues si hay que barrer el set, pues habrá que barrer el set, yo qué sé, ¿qué hacemos? Sí, ahí no va a venir alguien. O sea, claro, sí, o sea, es como verdad. que hay algo de eso muy bonito Sí, también, no, de Como cocinar, de cocinar para el equipo, ¿no? Yo me ponía a cocinar para el equipo todas las mañanas, yo me ocupaba del desayuno, otro se ocupaba de... ¿no? Entonces Toda hay esa una cosa como muy... Y en ese un poco cazar, ¿no? Porque es un poco también, ¿no? Muchas veces irse de caza. ¿Cómo queda el plano técnico? Ayer lo hablábamos un poquito en el cóctel, ¿no? El tema de, bueno, pues que muchas veces se generan dificultades, porque si tú muchas veces vienes de la ficción o de un cine donde más estético y lo tienes un poco ahí en el ojo, tiene que haber también una raza documentalista, ¿no? Para poder en un momento dado sacar lo bello o lo estético o lo... No, cuando hablo de bello estético, algo fotografiable, dejémoslo así, ¿no? De algo que tú no has preparado porque la intervención muchas veces es mínima, ¿no? ¿Cómo planteáis muchas veces el ir de caza, el atacar algo que a lo mejor no está en vuestra mano intervenir? Bueno,
Yo creo que eso también depende de los directores y depende también de la filosofía del documental en sí, ¿no? O sea, yo vengo trabajando en documentales que piden que sus mismos o artistas o documentalistas piden la no intervención. O sea, piden que toda esa parte nuestra que viene mucho en la ficción, ¿no? Que intervenimos a lo máximo, ¿no? Cortamos calles y decimos que son nuestras, la gente no puede, ¿no? Toda esa intervención así como muy de la colonia, ¿no? De esto mío, o sea, por el tiempo que yo le he pagado, aquí se mueve lo que, ¿no? Eso, yo trabajo con mucho documentalista y artista que ahora mismo está invirtiendo esos términos. Tenemos que ser invisibles, tenemos que dejar que las cosas sucedan. Claro, eso luego, bien, claro, por mucho que nosotras queramos ser invisibles, nosotras como directores de foto vamos con unos aparatos que también, claro, son aparatos que muchas veces los mismos directoras o directores te dicen, oye, esto es un poco grande. Dices, ya, pero es que tú me estás pidiendo una exigencia de imagen que tiene que venir en este formato también. Sabes que sí, podríamos ir con una cosa, pero es que esto no nos da la sensibilidad para estar en una mina, para estar no en alta montaña. Claro, ahí yo creo que nuestra aportación como técnicas, ¿no? Es decir, vale, tenemos que venir con este material, que muchas veces, claro, es una extensión fuerte de nuestro cuerpo, pero luego yo, por ejemplo, no llevo luces para no tenerlas que poner, ¿no? Es como que me obligo a mí misma a ir sin luces. Eso quiere decir que, ¿no? Modificaré o no lo que haya a través de cortinas o abrirlas o cerrarlas, bueno, ¿no? Sí cambio bombillas, ¿no? Cambio las bombillas que pueden ser estas blancas, ¿no? Por unas bombillas un poco más cálidas, cosas como intervenciones muy mínimas, bueno, para también verla, ¿no? Y tú juegas también con las texturas, ¿no? Mucho con los colores. Claro, o sea, pero es eso, es ese color, pero que ya tiene que estar en el espacio, ¿no? O sea, es como muchas veces nosotros no podemos hacer lo que hace la gente cuando piensa en su, ¿no? En cómo vivir, ¿no? De repente te lo encuentra y dices, hostia, qué bonito, ¿no? Este color, no me lo podría ni haber imaginado. Entonces, claro, es como incorporar eso, ¿no? al lenguaje. ¿En tu caso? En mi caso, claro, es súper diferente, porque, claro, o sea, aunque yo quería buscar una gran naturalidad en el asunto por lo mismo, por ser una familia tan mediática, tan acostumbrada a los focos, de estar delante de los focos de las cámaras, de todo eso, es verdad que yo quería buscar algo muy diferente, pero también al mismo tiempo sabía que no lo podía dejar tan, o sea, por la misma dinámica de todo, ¿no? O sea, es un documental que se ha hecho con, obviamente, maquilladores, obviamente estilistas, o sea, hay algo que aunque se buscara otro discurso, que tenía que ser rompedor por otro lugar, obviamente yo no es que estuviera iluminando los planos, pero sí es verdad que ponía luz. Ponía una luz, a lo mejor una luz, la que fuera, ¿no? Una ventana, una luz. Y luego ahí lo que pasara, si se quedaba cerca de la ventana, genial, si no, pues sin ventana. Estas secuencias que se ven, por ejemplo, la conversación entre Alba y Lolita en la hamaca. No, esa no tenía luz. Claro, pero esas conversaciones son improvisadas o hay algún tipo de guión. La conversación es improvisada. El lugar y la hamaca es elegida por dirección. Claro, o sea, el lugar, en escena, claro, ¿no? hay una cosa más de puesta en escena que la decido. O sea, había una cosa en que sí estaba clarísimo en este docu, que es que querían que fueran conversaciones. Entonces, de esa manera como que nos terminamos poniendo en lugares donde podría generarse una conversación. Entonces, dentro de un espacio que es como su casa, su espacio, sus vacaciones, porque esto la mayoría se rodó en verano, en sus vacaciones. Entonces, bueno, había algo como de estar en ese espacio, pero de ahí sí que se tomaban decisiones de, bueno, pues esta la hacemos aquí, en la hamaca, y dices, vale. Y también, o sea, había intervenciones de tipo, pues la hacemos en tal hora, para que no se nos achicharren, básicamente, no para nada más, sino porque, claro, en verano, pues dices, pues la hacemos para el atardecer. Sí. Porque si no, esta gente aquí también se van a morir de calor. No, pero a mí me parece muy interesante porque si algo bueno tiene el documental, muchas cosas más, pero es
precisamente la riqueza de sus subformatos, ¿no? O sea, es un género que tiene muchos subgéneros, hay tanta hibridación entre, Sí, ¿no? de Entre materiales, otros géneros, entre pues eso, intervenir o no intervenir, iluminar o no Claro. iluminar, decidir el sitio o no decidirlo, ¿no? O sea, al final estás trabajando con lo real, pero cómo lo hagas, hay millones de formas, ¿no? Ahora mismo hay una riqueza en el Totalmente. documental que creo que por eso está tan ahora en auge, ¿no? Hombre, es que es muy Claro, interesante. y tío. que es muy interesante y también eso, ¿no? Que genera un discurso que puede ser muy profundo, o sea, que en un punto puede ser muy profundo y muy, en ese caso, pues muy cercano, ¿no? Y también hasta cierto punto también como de difusión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el documental de Raquel, si yo no llego a ver ese documental, yo no me entero de quién es ese señor ni de todo lo que pasa ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que también algo como divulgativo sorpresa. de la historia, del momento histórico que está genial, ¿no? Y que yo también creo que en eso el documental hace una gran labor. Totalmente. Bueno, y para terminar, algo totalmente distinto, vosotras hacéis series, últimamente hemos estado hablando mucho de series, y no tiene nada que ver, quizás sería todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Irse ahora entre el blanco y el negro, entonces me imagino que el documental es como, pues eso, como irse de vacaciones, y una serie es como cuando empieza la cuesta de enero, ¿no? Bueno, A ver, maratón. los documentales luego tienen un gran reto, porque en realidad tú ya tienes un ojo acostumbrado a como a dominar la imagen, como a no me gusta este reflejo, lo corto, hago, y claro, ahí hay el reto de decir, tengo que vivir con lo que haya, con lo que surja, con lo no o sea, una vez empieza una conversación, en este caso, por ejemplo, no la puedes interrumpir, aunque le esté, Claro. te esté entrando un sol por detrás que te está haciendo polvo. Es como, bueno, aquí estamos al servicio, hay que hacerlo y hay que dejarse llevar. Y ahí hay un ejercicio como de Sí, a mí me parece interno, mucho más complicado. muy complejo y muy de Claro, claro. Pero yo no hablo de... O sea, a mí me parece muchísimo más complicado, pero Claro. también me parece más enriquecedor. O sea, creo que a muchos niveles puede ser bastante más enriquecedor, porque quizá no tienes ciertas presiones más industriales, ¿no? Claro. No, es mucho más libre. Es eso mucho está más claro. totalmente. Hay O sea, mucha claro. menos presión económica, hay mucha menos Exacto. presión. Entonces, en ese sentido, es verdad que hay una cierta Y experimentación sobre todo o tienes, libertad aunque que igual en el momento no tengas mola tiempo mucho. en ese momento de cortar al personaje, pero sí que cuentas a lo mejor la producción en sí con más detenimiento a lo mejor, ¿no? Para poder pensársela. O sea, Total. tienes más espacio. O sea, hay más espacio como para visualizar previamente qué es eso. Y luego hay mucha sorpresa. Que eso es muy... Claro, nosotras el día a día del trabajo industrial tenemos la orden de trabajo en la que sabemos todo lo que va a pasar y cómo va a pasar. O sea, hay muy poca sorpresa. No debe de haber sorpresa, además. O sea, esto es lo que tengo que hacer, este es el tiempo que tengo y este es el trabajo del día a día, ¿no? Y día a día, ¿no? En muchos casos, pues bueno, meses, ¿no? Claro, el docu te levantas por la mañana y dices, pues mira, pues hoy se pone mal la cosa. Hace 50 grados, todos los que pensábamos entrevistar no quieren hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su casa. Entonces, claro, ahí hay esos tiempos de ¿qué hacemos hoy? Bueno, claro, mi animal interno es, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque es que tenemos aquí la cámara, tenemos el foquista y los directores te dicen, no, tranquila, hoy no. Hoy ya estamos en casa y tú, no vamos a rodar. Pero hombre, si tenemos la cámara. Y claro, dice que hacen 50 grados. Claro, nosotras por 50 grados una producción de Netflix no para. Claro, no para. Nosotras rodamos a 50 grados y a menos 10. O sea, ¿por qué? Pues porque sí. Porque hay que cumplir el plan de trabajo. Claro, porque la máquina es otra. Entonces, es verdad que yo creo que a mí me cuesta, los primeros días de documental voy como con el monstruito de set, ¿no? De set de venga. Y claro, es como ella. Ni puedes entrar en una casa de alguien con esa energía porque arrasas, ni puedes tampoco esa energía meterla en la imagen porque la energía del otro es otra. Bueno, eso como que te vas midiendo, pero es verdad que salir y entrar cuesta como un tiempo.
No, hombre, ahí los directores y directoras te ven, porque ey, tranqui. Claro, vas a mover la cámara y de repente la mueves rápido como naturalmente nos movemos en un set, y es como, oye, estás asustando. No, Claro, es que tu trabajo es, o sea, tus actores no lo son. Bueno, en este caso concreto claro, son. sí lo son. Actores, Lo tuyo es cantantes, cantadores. Totalmente, o sea, gente súper acostumbrada. Pero al mismo tiempo también, ahí también el reto era, en realidad van a querer hablar, o sea, realmente se van a abrir, realmente esas personas van a decir Claro, lo que ya dejar se ha el dicho. personaje, ¿no? Exactamente, Claro. ya van a salir de su personaje, van a seguir siendo las... En ese sentido, tú me contabas ayer que con Claro. Isaki se consigue algo como mágico en el Sí. set, ¿no? O él consigue Él cosas consigue mágicas en cosas, ese set. sí, sí, total. Hay momentos en que dices, hace cosas que de repente dices, ah, wow. Claro, y a mí me parece como que desarrollar una sensibilidad o una parte de tu cerebro, una sensibilidad un poco diferente para hacer docus, porque en realidad tienes que estar como más atenta a lo pequeño o al discurso que se está generando cuando Sí, por parece que no debajo, se está ¿no? generando ningún discurso. O sea, quiero decir, entonces hay una cierta como predisposición a estar atento, ¿no? Y, o sea, yo es verdad que siempre utilizo escuchas porque me gusta, si no estoy escuchando bien lo que pasa, me pierdo, me pasa también, o sea, en ficción necesito escucharlo también, pero en el documental es clarísimo, ¿no? Es que tengo que estar cerca, es que tengo que ver lo que se está escuchando, ¿no? Lo que se está diciendo, hacia dónde va el discurso, ¿no? En qué se va construyendo todo, porque me parece súper importante a la hora luego de reaccionar con la cámara. ¿Y para ti qué es lo más importante a la hora de... o qué consejo darías a alguien que quiera enfrentarse a hacer un documental complejo? Hombre, yo creo que, a ver, hay que estar como muy pendiente desde dónde miras, desde qué posición ocupas tú ante el otro, ¿no? Con el otro. Claro, porque parece que no tuviera que haber punto de vista, ¿no? En un Siempre lo documental. hay. Siempre lo hay, o sea, objetivamente en el momento que tú colocas un ojo como cámara, como tú, que miras, que ya está, o sea, no, o sea, la subjetividad no existe. O sea, es Claro. puro objetivo, entonces puede ser muy invisible, pero bueno, tú ya estás diciendo, este es mi personaje, le voy a mirar desde aquí. El tema es eso, o sea, qué tipo de mirada tenemos, ¿no? O sea, las jerarquías de la mirada. No, eso yo creo que es algo que muy importante para nosotras como directoras de fotografía saber, ¿no? En qué posición nos ponemos con el otro, ¿no? Desde dónde miras, ¿no? A ver, el bichillo, ¿no? ¿Quién eres tú para...? ¿No? Todas estas cosas para mí es súper importante porque eso te define la cámara y te define el objetivo y te define la distancia, ¿no? O sea, si me coloco cerca, ¿no? Porque es que aparte en documentales es que pasan muchas cosas, es que se pone a trabajar una emoción muy fuerte que muchas veces estás con la cámara y estás acompañando a la otra persona en su trauma y en su pesar y bueno, y tú te conmueves. Claro, yo, por ejemplo, no sé, llevo años que ya me conmuevo muchísimo y lloro y moqueo y de todo, porque sí, porque están pasando cosas que me atraviesan y yo no soy un muro y no quiero serlo, ¿no? Esta cosa como de los reporteros de guerra, ¿no? De no, sienten. Bueno, pues yo sí siento, me pasa por encima, me pasa por debajo, tiemblo. Dices, tío, qué bonito, ¿no? O sea, y si algo de ese tembleque encima pasa a la imagen, pues allá va, ¿no? Ahí va el envío, ¿no? De dejarte transitar, ¿no? Qué bonito. Me estoy acordando, ¿tú te acuerdas que yo te dije que iba a hacer el Cinematography Focus en Mallorca? Sí. Y que iba a hacer un panel Sí. así como bastante ambicioso de diversidad e inclusión y tal. Bueno, pues conseguí poner el vídeo que hicisteis de la ECE, ¿tú te acuerdas? Hace 1000 años. Hostia, De las mujeres. El inicio. De las mujeres. El inicio. Sí, que bueno, la gente aplaudió, le maravilló. Y O sea, qué bonito, porque sí, claro, sí. eso quedó, Sí, quedó en cajón. Sí, pues ahí se vio, en Mallorca. Y hay una cosa que me estaba acordando, porque además estáis las dos, que tú dices en un momento dado, dices, es que claro, estamos Juana y yo con nuestros amigos de la carrera,
hablando de cualquier cosa, tomando unas cañas en el bar y de repente dice algo no sé qué de resolución y todos nos dejan de mirar y se ponen a hablar de resolución y es como, ¿y qué pasa? Que yo no puedo hablar de resolución. Sí, que nosotras estamos haciendo, ¿no? Canchillo. ¿Qué pasa? Que nosotros solamente hacemos punto. Es que es verdad. Bueno, ya podéis hablar de resolución o no. Hombre, siempre hemos podido hablar de resolución. Claro, el tema es que nos con los tíos, quiero decir, claro. con los tíos. No, hombre, ahora ya hemos generado un respeto, pero quiero decir que hay un punto de dices, obviamente, para llegar a cierta... O sea, yo sí cada vez creo que para llegar a cierta libertad estética necesitas un dominio de la técnica. Es lo que decía Raquel, o sea, quiero decir, ya en este documental era como, yo sé que lo que queréis, yo no me puedo llevar una camarita pequeñita porque luego lo que vais a querer ver es otra cosa. Claro. Y vais a querer la magia de una óptica que genere un ambiente, una óptica, o sea, quiero decir que es que para llegar a ese nivel, a lo mejor de lo que estáis buscando de intimidad, necesitamos esto y lo necesitamos y lo defiendo. Que luego no se pueda, bueno, eso ya es otro tema, pero yo por defenderlo puedo defenderlo y tengo un criterio y debes defenderlo, y sé por qué. Claro, y es técnica, Claro, y es una estética y es una forma de conseguir llegar a lo que me estáis contando que queréis llegar. No me lo estoy inventando yo, es que es una propuesta. O sea, tú estás traduciendo. Estás traduciendo lo que ellos quieren y lo tienes que traducir a nivel técnico. A nivel técnico y estético, narrativo, visual. Y que luego ahora todos dicen, no, pero es claro, es que has conseguido una intimidad, no sé qué. Dicen, bueno, ya, pero es que si me hubiera ido con, no sé, otro tipo de cámara, otro tipo de ópticas, otro tipo de lentes, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a esto. Entonces también hay una búsqueda estética en eso, en la espera, en la elección de la cámara, en la elección del equipo, o sea, también luego se construye, pero eso está ahí. Y esa sensación como de... Y yo también lo veo cuando hago ficción. O sea, a medida que voy teniendo un dominio de la técnica mayor, pues también tengo una mayor libertad creativa. Y presupuesto, ¿no? Para poder tener lo que quieres. Pero es que también no siempre se trata de presupuesto. Para mí no. O sea, yo creo que hay veces que tienes presupuesto y puedes hacer cosas grandes y maravillosas y hay que saber mover un camión de luces, que también hay que saber ponerlo, pero que también hay que saber poner este foco cuando solo tienes uno. No, y apagarlo. Y apagarlo, sin necesitas apagarlo. O sea, quiero decir que también es un ejercicio de adaptación y de técnica y de oficio y de decir, es que ahora mismo no me hace falta. O sea, podría tener un camión que lo tendría igualmente aparcado y cerrado y fuera. Y eso no eres menos, diré, de foto, por no abrir ese camión. Que muchas veces se te puede, ¿no? Se te puede valorar por cuántos camiones o cuántos están, ¿no? Que dices, qué grande es esto por poner toda esa cantidad de luz. Que las grúas, dices, ya. Si la grúa muy guay, ¿no? Pero si me entra ese sol, mejor quítame la grúa para un lado, deja entrar el sol, que nos da tiempo para hacer la escena, ¿no? Claro, es que hay mucha... experiencia. Y bueno, y el ego también, ¿no? Los egos que también donde colocas, ¿no? Tu ego fotográfico, ¿no? Tu ego la imagen. Bueno, la imagen, perdón, aquí tengo una persona que lo tiene todo, ¿no? O sea, es que no es la imagen, o sea, es que esto radia toda esa luz que yo no necesito poner, ¿no? Bueno, ahí yo creo que las canas ayudan. Bueno, pues magníficas canas las tuyas. Muchas gracias, chicas. Un placer. Nada, súper interesante. Iros a comer, venga, nos dejamos que os vayáis a comer. ¿No? Venga, vale. Chao. Hasta luego.